Y hablando de temas para hoy, Julio Cabrera tiene algo para contarnos. Sí, porque estuvimos el martes conversando con Víctor Penchazade, que nos recibió en su casa. Víctor tuvo un rol muy importante en el vínculo, digamos, entre las abuelas de Plaza de Mayo y el equipo de genetistas, de matemáticos y demás que desarrolló el índice de abuelidad, ¿no? Así que toda esta historia que estuvo contando un poco Paulino, también después hubo algunos hechos de reparación, por suerte, porque gracias a ese índice se pudo, recuperar ya 127 nietos y nietas nacidos en cautiverio en estos centros, y así que si que te parece, Elena, podemos escuchar la entrevista. Estamos hoy en compañía de Víctor Penchazade. Víctor es médico genetista y jugó un rol importante, digamos, en el vínculo entre la ciencia, la genética y los derechos humanos. Bueno, gracias primero por recibirnos. Un placer. Estamos ya recordando los 42 años del golpe, ¿no? Sí. Cívico-militar. Conocimos un poco tu historia y queríamos que nos cuentes un poco qué rol jugaste ahí en este puente, ¿no?, entre la genética y los derechos humanos. Sí, Julio, lo primero es recordar que durante la dictadura cívico-militar los militares recurrieron a los métodos más perversos que uno puede imaginar, y me voy a concentrar solamente en uno de los más perversos, que es el de la apropiación de hijos de los disidentes políticos que estaban detenidos, desaparecidos y que luego fueron asesinados. Lo digo en masculino, pero en realidad se trata de mujeres que estaban detenidas, desaparecidas, embarazadas y que dieron a luz en su mayoría en cautiverio. Eso fue una saga que fue enfrentada por la Organización de Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban no solo a las hijas o nueras desaparecidas, sino que buscaban el producto de los embarazos que sabían que estas mujeres habían tenido. Esto comenzó todavía en tiempos de la dictadura, y cuando se restauró la democracia, recién se empezó a efectivizar una especie de reparación a este crimen de lesa humanidad del que han sido culpables. Previo al retorno de la democracia, yo en realidad, te hago un paréntesis, yo me tuve que exilar y viví en Estados Unidos. O sea que el año 82 fue que conocí a las abuelas de Plaza Mayo en Nueva York, que estaban visitando justamente, no solo organismos de Naciones Unidas para hacer las denuncias, sino también centros científicos donde se pudiera dar respuesta a cómo identificar esos niños que nadie sabía dónde estaban. Bueno, ahí fue que comenzó, digamos, mi involucramiento en este tema, porque yo soy genetista, si bien me he dedicado siempre y todavía a temas que tienen más que ver con la relación entre la genética y la salud. Esto que es la genética de la identificación humana recién estaba comenzando en esa época, y conseguí despertar el interés de algunos genetistas muy importantes en Estados Unidos, con los cuales se armó un grupo de trabajo en el cual básicamente de lo que se trató, que fue lo que comenzó a hacerse, aplicarse inmediatamente después de la recuperación de la democracia, fue adaptar las pruebas de paternidad que ya se usaban en aquel momento para definir si un niño era hijo de tal o cual padre, etc. Esa formulación estadística tuvo que ser adaptada al hecho de que en este caso, de que la generación de los padres estaban desaparecidas. Entonces había que hacer las pruebas entre niños cuando se encontraran y los posibles abuelos. Eso fue básicamente una tarea que estuvo a cargo más de estadísticos y matemáticos que de médicos o genetistas. Ya para el retorno de la democracia, la formulación estadística para aplicar esta tecnología a la identificación de niños ya estaba a punto, y en enero de 1984 vino la primera misión de Estados Unidos enviada por la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias, en las cuales estaba la doctora Mary Claire King, que fue una de las que piloteó este proyecto. Y efectivamente ya había varios niños que se sospechaba que podían ser hijos de desaparecidos, entre ellos, y fue el primer caso en que se aplicó la fórmula, que fue la de, que se aplicó el índice de abuelidad, que ocurrió entre enero y febrero de 1984. A partir de entonces, y merced a juicios y querellas que hacían las abuelas, se empezaron y a la labor detectivesca
Claro. de las abuelas se empezaron a identificar otros niños. Muy rápidamente, un par de años después, el gobierno nacional crea, a través del Parlamento, a través del Congreso, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que cumplió 30 años el año pasado. En total hay unas 300 y pico de familias que donaron sus muestras para la extracción del ADN y eventual análisis. Obviamente requiere siempre una comparación, tu ADN con el ADN de otra persona. En este caso era el ADN de niños que podrían ser hijos de desaparecidos con el ADN de los familiares que los estaban buscando. Hoy en día, importante para la democracia, fue que el Banco Nacional de Datos Genéticos, a pesar de todos los gobiernos sucesivos que hubo de distintos signos políticos y demás, siempre se ha mantenido como un organismo científico, en un comienzo dependiente del Ministerio de Salud, pero desde hace unos 2 o 3 años está dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y la actual directora, la doctora Mariana Herrera, fue electa por un concurso internacional. Y Víctor, ¿vos tenías algún tipo de vinculación con las abuelas? O digamos, me pregunto cómo llegaron las abuelas a contactarse con vos, que estabas en Nueva York en el año 82. Yo ya era un genetista joven, pero bastante conocido, y en mi país. Estamos hablando del 76, que me exilé, hasta el 81, 5 años pasaron. Pero yo estaba muy vinculado desde Estados Unidos, desde Nueva York, con los organismos de derechos humanos en la Argentina. Y me conocieron a través de estas cadenas de boca a boca, porque en ese momento las abuelas, que eran Chicha Mariani y Estela Carlotto, en ese momento visitaron primero Washington, donde vivía y todavía vive ahí Isabel Mignone, que es hija de quien fuera un prohombre de los derechos humanos argentinos, que fue Claro. O sea que un día me llama Isabel y me dice: mira, acá están las abuelas, se están yendo para Nueva York, que venían a las Naciones Unidas y quieren conocerte. Y así fue como nos conocimos. ¿Y ya existía algún antecedente histórico, digamos, en el cual la genética había jugado un rol importante con el tema de los derechos humanos? ¿Era la primera vez? No, yo creo que fue la primera vez. Lamentablemente la genética sí tuvo que ver con los derechos humanos, pero al revés. Claro. Es decir, apañando violaciones a los derechos humanos basadas en características genéticas, como ser enfermedades genéticas discriminadas, discriminación racial, asesinatos. Los nazis fueron los primeros que utilizaron directamente el asesinato de sus compatriotas que tenían discapacidades de origen genético. Ahora, Víctor, ¿qué impacto tuvo toda esta historia? Digamos que con el tiempo fue muy relevante a nivel de nuestro país, ¿no? Toda la lucha de las abuelas histórica. ¿Qué impacto tuvo en tu carrera, en tu desarrollo? Porque, digamos, hubo un antes y un después, me imagino, ¿no? Bueno, para mí, sí, por supuesto. Sí, pero en cuanto a tu camino, te metiste en aspectos de bioética y demás, ¿no? Exactamente. Vamos a ponerlo para la audiencia en términos reales. Yo siempre he sido una persona laica y progresista, y siempre me interesó, digamos, las consecuencias sociales de la práctica científica. Yo me considero más médico que científico, en realidad. En mi quehacer profesional como médico, y que me orienté hacia la prevención y el tratamiento de enfermedades genéticas, sobre todo en la infancia, uno de los motores que me guiaron era no solo la curiosidad científica de por qué un gen está alterado, etcétera, etcétera, sino, bueno, qué consecuencias tiene eso para la gente, para las familias, para los estados. Y eso requiere, indefectiblemente, y requirió de mi parte, acción política por el derecho a la salud, sentido bioético de la justicia y de la equidad a la hora de buscar que los sistemas de salud sean accesibles para todo el mundo. Y eso fue lo que, el hilo conductor de mi vida, yo ni diría mi vida profesional, porque toda mi vida yo he estado muy involucrado en causas por la justicia, en causas por los derechos humanos. Me empecé a militar en derechos humanos prácticamente el día que salí de la Argentina al exilio en 75. Como sabemos, son ya 127 que han sido recuperados, y interesantemente, contradiciendo a veces el sentido común o las ilusiones de los familiares que encuentran a estos que fueron niños en los 70 y ahora son grandulones que están llegando, ya pasaron los 40, claro. Muchas veces se busca, bueno, eso es muy natural en el ser humano, ¿no es cierto? Te nace un bebé y enseguida estás pensando a ver a quién se parece. Claro. Entonces encontrás una característica de un muchacho, una chica, y dice, pero es igualito
parecidos físicos obviamente se explican, pero parecidos o similitudes en carácter, en vocación, claro, en habilidades, esas en general no son genéticas, claro, aunque parezca, aunque superficialmente lo parezca. Claro. Sí. Bueno, la verdad que la entrevista que hiciste con Víctor Penchazade, me cuesta mucho sí, tiene un apellido pronunciarlo, difícil. Es fabulosa. Fabulosa Muy las cosas que interesante. cuenta, y me imagino tu emoción de haberlo entrevistado, ¿no? Sí, sí, súper emocionado. Además, muy amablemente me recibió en su casa el martes, junto con unas compañeras que estaban organizando para que él pueda visitar una de las escuelas y venir a dar una charla. Así que enseguida, digamos, la primera pregunta, él se abrió y empezó a estar acostumbrado también, por supuesto, que lo entrevisten. Contó cosas súper interesantes. Me parece que, bueno, primero la importancia de esa tarea que él jugó en ese momento en relación al índice de abuelidad primero, pero a la vez como un primer antecedente histórico de la genética al servicio de los derechos humanos, Claro. ¿no? Que siempre había jugado, como él contó, en contra, digamos, ¿no? Queriendo determinar genéticamente la existencia de razas, siempre al servicio de la cuestión ideológica, como la ciencia en general, digamos, está atravesada por estas cuestiones, por las cuestiones ideológicas, políticas, ¿no? Así que me parece interesante en este sentido, ¿no? Que la ciencia, como cualquier actividad humana, tiene que tener una direccionalidad política, digamos, y que cuando presumimos que no la tiene es cuando más la tiene, ¿no? Porque está al servicio de los intereses, de los peores intereses. Y esto también tiene mucho que ver con la escuela, digamos, porque nosotros en la escuela enseñamos ciencias naturales, y esta mirada desideologizada, digamos, de las ciencias naturales también se puede jugar al servicio de la enseñanza, o también o no, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que es interesante. Tenemos una segunda parte, Elena, así que si querés la podemos escuchar. ¿Te parece? Quería mencionar algo, Sí. porque acá yo subí los dos el libro que perfectió, que se llama Genética y Derechos Humanos, Encuentros y Desencuentros. Él es el compilador, tiene bueno, varios capítulos escritos por distintas personas, donde tocan varios temas, no solamente la cuestión de la restitución de los niños, toda la parte de la genómica, bueno, varios temas, pero que todos se relacionan también genética y pueblos originarios, digamos, tiene varios capítulos muy interesantes, eugenesia. Víctor amablemente nos regaló el libro, lo autografió, digamos, así que le agradecemos por eso, y también le quería agradecer a Viviana Fidel, que fue la colega que me puso en contacto con él para que lo podamos entrevistar hoy. Bien. Así que, si te parece, ponemos Vamos la a segunda. escuchar. Yo quería decir una cosita Otra más, sobre sí. ese libro y otro que acabo de subir, que es Las abuelas y la genética, Sí. donde al principio, en una de las páginas iniciales de este libro, que es muy interesante, cuenta cómo las abuelas se sentaban en las plazas y miraban a los niños y a las niñas, y buscaban parecidos con sus propios hijos, ¿no? Y eso pasó durante mucho tiempo, hasta que, bueno, finalmente en el 82 deciden ir a Nueva York a entrevistarse con él, Claro. y con este equipo de genetistas para saber concretamente si se podía determinar o no quiénes eran sus nietos, ¿no? Así que la verdad que esa anécdota que está contada en ese libro es muy, muy interesante. Vamos a escuchar la segunda parte cortita de este audio que grabaste en esta entrevista. Ya estamos a cuántos años de toda esta historia del índice de abuelidad. 36, más alrededor de 36. En el año 83. Fue más o menos probada 35. por primera vez en el 84. ¿Y qué balance haces un poco en esta relación, ¿no? De la ciencia, la genética, los derechos humanos? Después de todos estos años, ya se encontraron, dijiste, 127 nietos y nietas. ¿Qué balance haces de toda esta historia, de tu participación ahí y las perspectivas futuras de esta historia? La historia es impresionante. La participación de mucha gente, digamos. Mi participación es una partecita ínfima. Yo fui un poco el motor inicial, trabajando sobre todo en lo ético y en lo político, más que con respecto a estuve asesorando a las abuelas desde la época. Y el balance es tremendamente positivo primero para todo el proceso de memoria, verdad y justicia, que es fundamental. Yo, como siempre digo, los nietos recuperados son
como el ejemplo vivo de lo que fue la dictadura, de lo que fue la resiliencia, supervivencia, y los ves juntos, trabajando, en política, en lo sociales, se consideran hermanos y funcionan prácticamente como hermanos, hermanas. Así que a mí me preguntaba muchas veces, y en realidad tengo algo escrito, sobre el rol de la identificación de los nietos para el proceso de memoria, verdad y justicia. Y yo digo que ha sido fundamental, así como ha sido fundamental todos los juicios de lesa humanidad. Pero esto de ver desfilar a los genocidas tribunales, creo que ha sido el principal antídoto para el olvido. Y en esto los nietos han jugado y siguen jugando un papel muy grande, porque muchas de esas identificaciones genéticas han provisto de evidencias, así que aparte la ha hecho popular a la genética, ha hecho popular a la genética, o sea que yo como genetista me encanta. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con mistificarla. El peligro del reduccionismo genético, porque hoy en día con las tecnologías genéticas nuevas que van a hacer palidecer cualquier cosa, el índice de movilidad parece un chiste, pero digo, la capacidad que el ser humano está generando para manipular el genoma es increíble y la verdad es terrorífico todo lo que se puede hacer. Pues yo lo que también siempre digo es que la ciencia no es neutra, obviamente. No es neutra porque el conocimiento no es neutro. Vos con el conocimiento puedes hacer lo que quieras. Puedes cometer maldades, puedes promover la salud, promover los derechos humanos, o podés conculcarlos y afectarlos. Entonces, todo depende de quién genera la tecnología, quién la financia, porque está muy concentrada hoy en día, muy concentrada en las grandes corporaciones biotecnológicas, farmacéuticas, etcétera, todo lo que es la tecnología genética. ¿Y cómo se utiliza? Claro. ¿Con qué fines? Entonces, y uno de los elementos que contribuye a mantener la falacia de que lo más importante es lo genético en la vida de la gente es el reduccionismo. Y eso hay que desmitificar, porque nadie depende solamente de sus genes. Desde que puedes ponerle el comienzo cuando quieras, desde el comienzo del embarazo, desde el nacimiento, lo que fuera, es el genoma interactuando permanentemente con el medio ambiente, o como a mí me gusta decir, en realidad es una interacción ambiental genética, porque la terminología y el lenguaje también es importante. Los que consiguen apropiarse del lenguaje son los que sobrepasan a los demás. Y en esto es así. ¿Por qué se dice interacción genético-ambiental y no al revés? Y en realidad hoy en día, con un concepto que ya está muy probado, que es el concepto de la epigenética, y la epigenética es justamente el estudio de cómo el medio ambiente actúa sobre los genes. Que es cosa de todos los días. ¿Y por qué se llama epigenética y no epiambiente o cosa por el estilo? Porque en última instancia el que genera esas influencias es el medio ambiente, de una manera de las más variables. Bueno, Víctor, gracias. Bueno, esta historia que sigue recorriendo, por suerte, pasando décadas y pasando gobiernos, ¿no? Y continuará. Te agradecemos mucho por recibirnos y bueno, hasta la próxima. Será hasta la próxima. Gracias.